El episodio de hoy es la iglesia, comunidad para crecer. Este es nuestro episodio de hoy en esta serie, Crecer es cambiar. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la iglesia en el cambio personal? ¿Tiene algo que ver la iglesia con mi cambio personal, privado, con lo que ocurre en el entorno de mi vida privada? Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. También cómo mi vida privada, mi comunión personal con Dios es una contribución para la comunidad y para la iglesia. ¿Listos? Entonces vamos por ahí. El texto que vamos a tener hoy está en Efesios capítulo 4 versículos 1 hasta el 16. Así es que acompáñenme por favor. Efesios capítulo 4 versículos 1 hasta el 16, donde vamos a ver un poco de una imagen que el apóstol Pablo habla en su carta a la iglesia de Éfeso acerca de cómo ver la iglesia. Bueno, aquí leemos la palabra del Señor, para la lectura pública de la Biblia, en este lugar usamos la Nueva Biblia de las Américas. Leamos juntos, usted puede leerlo en su pantalla, en su celular, en su Biblia de papel, y ahí está también en las pantallas de acá. Bueno, dice la palabra del Señor: yo pues, prisionero, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien sujetado, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esta es la palabra del Señor. Amén. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan preciosa. Basta con abrirla y leerla con entendimiento para que ya nos diga tantas cosas, nos alumbre nuestro entendimiento, nos corrija cosas, nos anime en otras cosas, nos llame a cambios. Esta es tu palabra que es tan preciosa. Al compartirla hoy en la predicación, te pedimos que nos ayudes para que ésta tenga efectos en nuestro corazón. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores de ella. Te lo pedimos, oh Señor, que tu palabra hoy traiga efectos, haga algo en cada corazón.
Eso es lo que más te pedimos estando juntos esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la Biblia usa diferentes imágenes y figuras para referirse a la iglesia. Ustedes seguramente han visto cómo a veces la iglesia es como una familia con muchos miembros, con muchos integrantes, ¿cierto? La Biblia también se refiere a la iglesia como el templo o la esposa. En el Antiguo Testamento, Israel es la esposa infiel. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia es la novia. Esto pues contempla estas imágenes de mucha intimidad, ¿no? Aquí la imagen en este texto es la iglesia como un cuerpo, un cuerpo. Pablo usa esta figura para ilustrar el lugar de la iglesia en el cambio personal, en lo que tiene que ver con uno, en lo particular, pero también se enfatiza el aspecto de la unidad que Dios consiguió. También el asunto principal del cuerpo aquí no es cómo luce el cuerpo. Es decir, no vamos a hablar de lo que se logra en el gimnasio o en el quirófano, sino de cómo funciona el cuerpo, cómo funciona. ¿Listo? Entonces, para ayudarme con esa introducción, le pedí a un amigo de la iglesia que es médico y le dije, mándeme unas noticas de cómo funciona el cuerpo. Algunas cositas, porque hay mucha información. Entonces mi amigo me mandó estas noticas. Miren pues, si esto sale mal, eso es mi amigo médico. Muchos de los grandes estudiosos consideran el cuerpo humano como la máquina perfecta, capaz de realizar simultáneamente miles de procesos químicos, eléctricos y físicos. Por ejemplo, los ojos son capaces de distinguir unos 10 millones de colores diferentes. Si el ojo humano fuera una cámara fotográfica, tendría 576 megapíxeles. Tu ojo es capaz de procesar 36,000 bytes de información cada hora. Y esto es dado por miles de células especializadas en el ojo, capaz de transmitir la información por conexiones nerviosas al cerebro para procesar la información del medio externo e interpretarla e identificar lo que vemos y hacerlo de manera correcta. El cerebro es uno de los órganos más complejos y fascinantes del hombre, compuesto por más de 86,000 millones de neuronas, capaces de interconectarse por medio de impulsos eléctricos, permitiendo estos procesos interpretar todo lo que pasa en el cuerpo y fuera de él, como el dolor, los peligros externos, si algún órgano está fallando, también permite enviar órdenes para ejecutar de la mejor manera los movimientos corporales. También es el órgano donde se realizan los pensamientos y demás procesos complejos. Bueno, dos cositas más. El corazón funciona como una bomba que recibe y envía la sangre con la suficiente fuerza para llevar toda esta sangre oxigenada desde los pulmones a los diferentes órganos que necesitan el adecuado flujo sanguíneo para realizar los múltiples procesos químicos para obtención de nutrientes que son transportados por la sangre, y luego de obtener los nutrientes los órganos desechan las sustancias que no son provechosas y potencialmente tóxicas para su funcionamiento por la circulación venosa, para luego volver a un nuevo proceso donde la sangre retorna al corazón por las venas e inicia un nuevo proceso de bombeo. Ahí está pues. También encontramos los órganos que se encargan del proceso de eliminación de sustancias tóxicas como los riñones. El riñón filtra las sustancias de desechos de nuestro organismo y recolecta las que son provechosas, manteniendo un equilibrio. Lo que elimina lo que no sirve, mantiene lo que necesitamos. El hígado, órgano que se encarga de miles de procesos químicos del cuerpo. Los órganos endocrinos que liberan las hormonas para nuestro cuerpo. Bueno, tantas cosas. Cada partecita del cuerpo tiene toda una ciencia. El oído, los huesos, cómo están pegados los huesos entre sí. La piel, que dicen es el órgano más grande del cuerpo humano, nuestra piel. Y qué decir, por ejemplo, de lo que ocurre en la concepción.
en el embarazo y el nacimiento y el alumbramiento de un bebé. Con razón, el cuerpo humano como la máquina perfecta. Bueno, y Pablo está diciendo que la iglesia es como un cuerpo. ¿Se imaginan? Como un cuerpo. ¿Cómo funciona este cuerpo? Em, Aquí ahí está el elemento de la comunidad y el elemento del individuo. Yo creo que la conexión entre comunidad y el asunto personal es porque la comunidad es el antídoto contra uno de nuestros más grandes problemas, que es el orgullo y el individualismo. Cuando el asunto sale a la comunidad, cuando el asunto se expone, no tiene que ser aquí en el púlpito para todos, pero también la comunidad son los hermanos, el grupito pequeño, los hermanos, la vida en semana, esa también es la comunidad, se está combatiendo y se está enfrentando a uno de nuestros mayores problemas, que es el orgullo. Bueno, vamos a mirar aquí en el texto varias cosas eh, muy interesantes sobre lo que Pablo nos presenta aquí en esto de la vida en Cristo, de la comunidad, de lo individual y de lo colectivo acá. Un repaso breve para tener algo de contexto de los versículos 1 hasta el 14, hasta el 13, y un poco de énfasis mayor entre los versículos 16, 14 al 16, donde está, digamos, con mayor fuerza esta imagen del cuerpo. Mire, por favor, usted que está conmigo acá en el texto, como el texto arranca en el 14 con el entonces, muy importante lo que dice antes. En la primera porción, en los versículos 1 al 3 de este capítulo 4 de Efesios, vamos a ver que hay un intenso llamado de Pablo a la iglesia de Éfeso para que preserven la unidad. Ojo, el llamado para la iglesia, para nosotros, no es a que nosotros peleemos por la unidad, sino a que la preservemos y la cuidemos, porque la unidad es algo que ya consiguió Cristo. Mire por favor esta palabra que está en el versículo 2. Soportándose unos a otros. Busqué muchas versiones de la Biblia para ver alguna diferencia en esta palabra y todas las que vi usaron la palabra soportarse, soportándose unos a otros. ¿Qué significa llevar una carga o peso? También significa sufrir, como lo hizo Jesús. ¿Usted conoce a alguna persona insoportable? Muchos. ¿Es usted una persona insoportable? Yo sí. En algunos momentos, en algunas circunstancias, para algunas personas. Todos somos insoportables en algún momento y nos han soportado. De gracias al Señor, porque hay gente que soporta a los insoportables como nosotros. Pero este llamado de Pablo a la iglesia, tan bonito me pareció, soportándose unos a otros, en amor, en amor. Yo estaba pensando en esto de soportarse un poco más lo que dice la Biblia acerca de este tema. Jesús con su vida, muerte y resurrección estableció la iglesia, unió un pueblo. Dice gente de toda raza, tribu y nación, Él las unió para que fueran una iglesia, para que fueran un pueblo. Eso así lo dice en Apocalipsis 5. Hizo un solo pueblo y los unió así. Si usted es iglesia, si usted es un miembro de iglesia, parte de una iglesia, usted debe saber que usted hace parte de la unidad que el Señor consiguió. Pero esta unidad resultó dramáticamente costosa. Mire cómo lo dice Primera de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, nosotros hemos sido incorporados a una familia, a una iglesia, a un cuerpo, pero esto se ha logrado a un alto precio. Hebreos 12:2 dice que Él soportó la cruz menospreciando el oprobio. Y me pareció interesante este texto porque usa la misma palabra de soportó.
la cruz, menospreciando el oprobio. Así es que sobre este puntico, unas palabras de ánimo y de consuelo para los insoportables. Los que somos insoportables y los que nos toca lidiar con gente insoportable. Porque a veces el insoportable es el esposo. O sea, es doble, es hermano de la iglesia, cuerpo de Cristo y además duerme con uno. Hermanos, y entonces la iglesia nos dice no solamente sopórtelo como hermano, sino sopórtelo como cónyuge. A veces es un papá, un hijo difícil, sopórtense unos a otros, pero tengámoslo aquí como un ánimo especial. Lo que dice aquí es que Jesús llevó una carga pesada, soportó la cruz y nos pide que nosotros llevemos una carga más livianita. Porque vea, yo sé que por difícil que sea el que usted tiene que soportarse, es menos de lo que Cristo tuvo que soportar para hacer que tú seas su iglesia. ¿Comprendes esto? Cualquier cosa que el Señor nos pida que soportemos está por debajo de lo que Él soportó para que tú y yo seamos un cuerpo, una familia, para que seamos una unidad juntos. Es muy importante. Del 4 al 6 se enfatiza precisamente esto, que esta es la unidad que Dios consiguió. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Noten el énfasis en uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Esto es un énfasis tan tremendo en la unidad. Y este versículo del 11 al 13 dice que Dios repartió dones para la obra del ministerio, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y que Él repartió los dones para todos. Este es otro elemento que tenemos en común. Si usted es un hijo del Señor que ha venido a la fe, el Señor lo ha salvado, lo ha amado, usted debe saber que el Señor le dio algunos dones. Y que esos dones no son solamente para usted, son para otros. Son para otros. Pensemos cómo estamos movilizando lo que el Señor nos ha entregado, los dones que nos ha entregado. Y bueno, aquí está esta listica un poquito que a veces genera preguntas en las personas sobre que Él capacitó a unos les dio ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. Y algunos preguntan por qué es esto de los apóstoles. ¿Qué es esto de los profetas? ¿Por qué es que aquí no hay profetas en esta iglesia? Los profetas en el Antiguo Testamento tenían la misión, la tarea de anunciar la voluntad de Dios, comunicar la voluntad de Dios, esencialmente. A veces la voluntad de Dios era acabar con lo que había. Esa es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios era tener misericordia y extender misericordia, la voluntad de Dios. Pero hay suficiente evidencia bíblica para decir que el ministerio de la profecía, así como estaba en el Nuevo Testamento, terminó porque ahora nosotros tenemos ya una manera completa de conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Se las presento. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Claro que es tentador que alguien le hable a uno al oído y le diga con nombres. Y que haya un profeta por ahí que le diga, es la muchacha de ojos azules. Claro. La otra semana te van a llamar de ese trabajo que estás esperando. Claro que eso es tentador para todos. Pero la fuente más segura y confiable para conocer la voluntad de Dios está aquí. Así es que tenemos que abandonar un poco la pereza, hermanos. Ir a la fuente para conocer la voluntad de Dios. Bueno, está también en la voluntad de Dios, aunque seguimos haciendo profecía cuando anunciamos la palabra del Señor. Anunciamos la palabra del Señor y esto también es la profecía. Esto también es lo que seguimos acá. Bueno, yo les dije que me iba a detener un poco en el 14, pero un resumencito de esto es que, bueno, esto de capacitar a los santos, es decir, que el Señor nos ha dado dones para la obra del ministerio, para capacitar a los santos para la obra de este ministerio.
A mí me gusta esta palabra capacitar en este contexto. El Señor nos ha hecho capaces. Así es que, hermanos, uno no debería decir que no es capaz. Algún don hay, algún don. Tal vez no es eso en que estás intentando, pero algo tienes. Tal vez necesitas explorarlo un poco más, pero el Señor te dio algo que le sirve a la edificación de la iglesia. Y la iglesia son tus hermanos, tu familia, tus vecinos, tus amigos, para ayudarles a crecer en la obra del ministerio. A mí no me gusta mucho la palabra capacitar cuando la usamos como en una capacitación. Ay, voy para una capacitación. Porque yo a veces peleo mucho con esas palabras. Porque yo digo, ¿y quién me va a capacitar? Y el capacitador sí es capaz. Si es capaz y tiene las capacidades para hacerme a mí capaz. Pero aquí el que capacita es el Señor. Nos ha hecho capaces. Nos ha capacitado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto de que es hasta que todos lleguemos a la unidad, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, el segundo puntico, pues es que, pues porque había un primero. El Evangelio hace posible la unidad y el crecimiento. Ese es el primero. Y el segundo puntico es este. La iglesia se ayuda como lo hace el cuerpo. La iglesia se ayuda como lo hace el cuerpo. Entonces, quiero que nos detengamos un ratico más en estos versículos 14 hasta el 16. Vamos a leerlos de nuevo. Ahí está. Y nos los ponen de nuevo para que demos una mirada un poco más, hagámosle zoom a esta porción. Entonces, eso, si ocurre lo anterior, la unidad del cuerpo, la capacitación, la edificación, si vamos llegando a la unidad, al conocimiento, a la condición de madurez, dice, entonces, miren pues esta imagen, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Mire pues la imagen de los niños llevados por las olas. Apenas es para estas vacaciones de mitad de año, allá en la playa, tomando agüita de coco ahí. Niños movidos por las olas. Mire que la imagen es muy, muy gráfica. Cuando nosotros no crecemos en la madurez de nuestra vida cristiana y de nuestra comunión con Cristo, somos como niños movidos por las olas. De aquí para allá y cualquier cosita nueva, cualquier predicación nueva, cualquier cosa que va saliendo por ahí, cualquier momento, allá vamos, nos movemos como las olas a un niño. Bueno, más bien, versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Miren estas consideraciones respecto al cuerpo. Unas cosas esenciales en esta imagen del cuerpo. Piense usted esto, ninguna parte del cuerpo se mantiene si se separa del cuerpo. Incluso cuando está lesionado, herido, uno no le quitan la mano para que recupere afuera, ¿sí o no? Esta mañana cuando venía para la iglesia había un señor por allá trotando y tenía el brazo inmovilizado. Yo creo que es un poco difícil trotar así, ¿cierto? Pero ahí va el hombre haciendo su deporte de domingo por la mañana. Pero el brazo inmovilizado, no sé qué le pasaría. No lo conozco al hermano, al Señor. Pero cualquier parte de nuestro cuerpo que está afectada se recupera unida al cuerpo. ¿Sí o no? Ojo pues, ojo pues. No es que lo hacemos por allá a un lado, no es que lo quitamos para allá y decimos ya no sirve, sino que se recupera unida al cuerpo. Y esto me parece muy interesante. Las partes del cuerpo se mueven aquí por tener una cabeza. Y aquí evidentemente, claramente, dice que Cristo es la cabeza, como la parte vital de este cuerpo es Cristo. El efecto que se anuncia aquí es la madurez. En el contraste con un niño movido por las olas, viene la madurez, que viene por la vía de preservar la unidad, soportarse, considerar la victoria que Cristo consiguió, que este es el Salmo 68, esta cita
del versículo 7, del versículo 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Es como que Dios, como que Jesús, cuando ascendió, tomó un botín de guerra y se lo entregó a los hombres. Lo devolvió como dones. Esto es el Salmo 68. Léanlo por favor más en su casa de nuevo. Y que esta madurez también viene por usar los dones que se nos han entregado y que los podemos usar para el servicio de los demás. Y aquí debemos decir, no digas, de nuevo no digas, yo no soy capaz. Tal vez tienes que decir, mi don no está ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? Algunos hermanos han intentado cantar y lo sufrimos. Puedes decir, mi don no está ahí. Algunos hermanos han intentado servir y relacionarse con otros y muchas luchas, lo sufrimos. Seguramente hay que buscar el espaciecito, para el servicio en amor, el consejo, la sabiduría, pero puedes estar seguro que algo te entregó Dios para el beneficio de la comunidad, de los otros. Voy a pensar que aquí hay una fórmula para el crecimiento. Estas dos palabritas. Versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor. Verdad y amor. Verdad y amor. Esta parece ser la pareja ideal en el campo de las relaciones y del crecimiento. Usted ha escuchado que alguien le dice, voy a cantarle la tabla. De una vez usted sepa, eso es verdad. Sin amor. Y eso pues si acaso es verdad. Pero cantarle la tabla, eso ya lleva mucho veneno. ¿Sí o no? Pero el otro extremo es un amor, decir que se ama a alguien, pero nunca se le confronta con la verdad. Decir que amamos a un hermano que sí nos interesa, pero sabemos que está en un error, sabemos que está equivocado, sabemos que está en pecado y no somos capaces de llamar al hermano a un cafecito o una cita para decirle, hermano, ¿cómo te comportaste? ¿Cómo miraste a esa mujer? ¿Cómo respondiste? ¿Qué has hecho? Esto es la verdad con amor. Esto sería una inconsecuencia. Yo creo que Proverbios 27:6, cuando el Salomón escribe Proverbios, se refiere a esto. Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos o inoportunos los besos del que aborrece. Bueno, yo quisiera hacer unas preguntas para ustedes, miembros de la iglesia, personas que participan. ¿Qué impresión doy respecto a mi conexión con el cuerpo? Yo doy la impresión de ser un miembro de un cuerpo que está conectado al cuerpo. O podrían decir de mí que soy un miembro del cuerpo que no tiene relación. Imagínense por ahí un dedito suelto. Una parte del cuerpo suelta. Hermanos, podemos hacernos nosotros esta autoevaluación. ¿De qué manera me relaciono con otros miembros de este cuerpo? ¿Alguien ha sido edificado mediante mi participación en la iglesia? Puede ser en los ministerios muy visibles u otros no tanto. ¿Has orado por tus hermanos? ¿Has servido? ¿Has ayudado a tus hermanos? ¿Te has dolido por el pecado y el error de tus hermanos? Esta es la sensación del cuerpo. Yo he sido edificado por la participación de otro miembro en este cuerpo. En esta dinámica existen estos dos factores, lo privado y lo comunitario, que son codependientes en el caminar con Cristo. Van de la mano, no es que el uno se desarrolla primero para luego el otro. La vida privada y la vida comunitaria tienen que crecer juntas. ¿Por qué no es esencialmente individual nuestra vida de fe? Hermanos y amigos, yo no sé si ustedes lo ven,
Pero tantos de los pecados que acaban con nuestra vida se dan en el entorno más íntimo, más personal, donde nadie nos ve, en la relación con un esposo, una esposa, en el entorno de nuestra familia. Se generan tantos problemas que nos impiden crecer, nos obstaculizan el crecimiento en nuestra vida de fe y nuestra comunión con el Señor. Aún así, hay algo de la restauración que tiene que ver con el cuerpo. Yo creo, como dije al comienzo, que tiene que ver con que en el cuerpo, con los otros hermanos, es donde es el mejor escenario para enfrentar nuestro problema con el orgullo, contra nuestra autosuficiencia. Y el Señor lo ha pensado así. Ustedes seguramente se saben, han escuchado bastante la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Dice Tim Keller que esta es la parábola o la historia más conocida, más comentada y escrita, documentada, de la que más se ha hecho en toda la Biblia. Pero hay un evento en esta parábola para observar sobre esto. Ustedes recuerdan esto, el hijo menor es el menor el que le dice al papá, papá, dame toda la herencia que me corresponde, y dice que se fue para vivir perdidamente. Esto pues tiene muchos elementos, es como un rechazo al papá. Me interesa lo que mi papá tiene, pero no me interesa tanto él, le pide la herencia, se va, dice que vive perdidamente, su papá lo espera, lo espera. El hombre vive desenfrenadamente, desordenadamente. Lo recibe cuando él viene. Y ustedes recuerdan que le da, ¿cierto? Le da un anillo, le pone calzado nuevo, le da un vestido nuevo, pero además hace una fiesta. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué el papá estaba interesado en hacer una fiesta si esto era un pecado tan difícil en el entorno familiar tan cercano y tan íntimo y tan cerrado? ¿Por qué una fiesta para decirle a todos que este hijo sinvergüenza había regresado? Porque la restauración de este hijo tenía que ver con la comunidad. Hace una fiesta que es un evento social. ¿Cuántos invitados habría en esta fiesta? Esta es la manera como enfrenta la vergüenza. Yo creo que esta escena, esta partecita de esta escena especialmente, bueno, dicen que toda la parábola, pero especialmente esta escena se trata más del papá que del hijo. ¿Qué tipo de papá? ¿Qué tipo de papá es este? Que en lugar de llamar a este hijo en privado, porque esta fue una ofensa a la familia, y decirle, ¿usted cómo hace esto? ¿Qué cosa es esta que usted avergüenza hacia la familia? Esto lo vamos a resolver aquí en este mismo entorno de la casa, de la familia. Este papá hace una fiesta. Es porque este papá no tiene que preocuparse por su reputación. Este papá este papá no tiene nada para perder, pero pone la restauración en el ámbito social. Es cierto que la ofensa es privada, pero esta restauración también es comunitaria. ¿No es esto lo que el Señor hace cuando nos restaura y nos permite participar en comunidad? ¿No es esto que cuando el Señor nos restaura y nosotros somos incorporados en una comunidad y adoramos con los hermanos y estamos expuestos y tomamos el café con los hermanos, estamos diciendo, el Señor nos está restaurando de manera integral? Es cierto que algo pasa con el individuo al ser afirmado como parte de una familia, como miembro de este cuerpo. También estamos conscientes que hay riesgos en esto porque existe la doble vida, existe la hipocresía o el falso arrepentimiento. Entonces estamos abrazando y acogiendo a un hermano que no se ha arrepentido verdaderamente o que se ha arrepentido solamente por las consecuencias del pecado. Es cierto, es cierto. El creyente debe evitar el autoengaño. En este puntico siempre recuerdo al pastor Miguel Núñez que estuvo aquí hace como 4 años. Y él predicó aquí, en este púlpito predicó el pastor Miguel Núñez. Y él dijo esto que yo siempre lo recuerdo.
Si un día nos dicen, hoy puedes pecar sin ninguna consecuencia. Tienes 24 horas para pecar sin consecuencias de tu pecado. Yo creo que habría mucho pecado. Y eso muestra que nosotros evitamos el pecado, sobre todo por las consecuencias. Cuando nosotros debemos evitar el pecado porque es ofensa contra Dios, contra el Dios santo, justo, perfecto, creador, juez, eterno. Cuando pecan contra mí, pues un pecador está pecando contra otro pecador, pero nuestras ofensas y nuestros pecados son contra uno que es distinto, perfecto. Bueno, un par de cosas más sobre esta imagen. Ustedes se han dado cuenta que a veces tienen que amputar a un miembro del cuerpo. ¿Sí o no? Y esto es muy doloroso y es muy triste, pero ocurre pocas veces. La inmensa mayoría de casos, una fractura, un hueso roto, una herida, la recuperación del miembro se da ahí, en la unidad del cuerpo. También es cierto que cuando un miembro del cuerpo se duele, se afecta todo el cuerpo, ¿cierto? Esto debería pasar más en la iglesia. Esto debería pasar más en la iglesia. Cuando tú sabes que tu hermano está en pecado, cuando tú sabes que tu hermano está sufriendo, cuando tú sabes que tu hermano está en la bancarrota, tú y yo deberíamos dolernos más por la condición de nuestro hermano y actuar más y buscar más la ayuda y la provisión juntos, ir al Señor. Esto es que la iglesia tiene que ver con mi cambio personal. Pero también mi vida en privado afecta la comunión con la iglesia. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque el Señor nos hizo así. El Señor nos hizo para vivir en comunidad. Así es que si usted ha tratado de hacer su vida por allá solito, no me interesa a nadie, yo me desenvuelvo solo, yo soy capaz, yo te quiero decir que así no te creó el Señor y vas a estar frustrado toda tu vida tratando de vivir así. Dios nos hizo para vivir en comunidad. De hecho, vivir en comunidad es parte de su imagen en nosotros. Cuando dice que nos hizo a su imagen, dice que nos hizo personas con personalidad distinto a los demás elementos de la creación, que nos puso en relaciones y que nos hizo representantes. Hay un elemento que es muy importante aquí y ustedes deben recordárselo siempre. Esto que es un elemento que yo digo tiene mucho énfasis en el trabajo social, que es la carrera que yo estudié. La comunidad se construye. Uno puede tener mucha gente, puede haber un estadio. Esto podría estar muy lleno y lleno muchos días a la semana, pero no necesariamente es todavía comunidad. La comunidad hay que construirla. Y yo les digo, hermanos, con el número de personas que estamos juntos aquí, que adoramos al Señor y nos emocionamos tanto, nosotros tenemos que dar un pasito más adelante para que además de este encuentro dominical podamos tener espacios de construcción de comunidad. Y hay que tomar decisiones para eso. No deberíamos conformarnos con ser asistentes, incluso los que han firmado el pacto de membresía. Hay que privilegiar la comunión con hermanos. Por eso es tan importante la vida en semana, la vida en semana, la vida de la iglesia en semana. Y yo les quiero animar también al grupo de la mañana, les dijimos esto mismo. Hermanos, tomen la decisión, den el paso de conectarse una vecesita en semana con otros hermanos. En un grupo homogéneo de las mujeres, en un grupo de los jóvenes, en un grupo de oración. Siempre tenemos la iglesia abierta los viernes de 6 a 9 de la mañana para que ustedes vengan a orar con otros hermanos. Un grupito de 15, 20 o 30 hermanos que oramos juntos por las necesidades, por la iglesia, por los ministerios. Ya viene la Academia Bíblica, un espacio para crecer en comunidad. Y permítame mencionar aquí también la plantación de Redil América. ¿Qué es en esencia la plantación de Redil América?
Un grupo de personas como base de aquí, que están localizadas territorialmente, dispuestos a tejer, a construir comunidad. Yo quiero repetir esto, que lo hemos dicho otras veces, pero repetimos todas las veces que sea necesario. Nosotros no solamente queremos que un grupo de esta iglesia del Rey del Estadio vaya a la América para que tengamos más espacios aquí. Sí, pero queremos que la iglesia se extienda creando comunidades de fe, que allí donde vamos plantando iglesias hay más hermanos para servirse unos a otros, para ayudarse, para ver a Cristo, para crecer en el discipulado, en el amor y ver los milagros que el Señor hace en esas relaciones. Dios ha traído muchos recursos a esta iglesia y nosotros queremos usarlos así para su gloria, para animar, para alentar, para impulsar nuevas comunidades. Esto implica, claro, sacrificios, perderla, un poco de la comodidad, hacer esfuerzos. Vamos a empezar desde el 23 de junio, como ya lo explicaron los hermanos en la oración, a tener las reuniones en la tarde con la plantación de la América, que ya viene rodando, que ya hubo un retiro, que hay grupos en semana, que hay reuniones, que hay compañerismo. Es decir, hay una iglesia que ya está y que vamos a empezar a reunirnos con ellos en la tarde a las 4 los domingos desde el 23 de junio. 2 Corintios 5:15, que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. La manera de expresar que uno vive para Dios es lidiando con el egoísmo y viviendo para otros, dándose a otros, ayudando a otros. Vivir la verdad y practicar los ministerios de los unos a los otros. Restáurenlo. Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Esto es servir a una iglesia, ayudar a la iglesia con espíritu de mansedumbre. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, dice Hebreos. Hermanos, de verdad, la vida en comunidad es muy importante para la vida personal. Lo que pasa en la comunión en la iglesia es muy importante. Nosotros en esta iglesia hemos amado y usado mucho un librito que se llama Vida centrada en el Evangelio y la hemos usado en los grupos, creo que la usan también en el curso de membresía. De los mismos creadores de Vida centrada en el Evangelio, Poema acaba de sacar este libro que se llama La comunidad centrada en el Evangelio. La comunidad centrada en el Evangelio. Hermoso texto para entender mejor esto de cómo vivimos la comunidad, por qué es importante, qué es lo que enfrentamos en ella. En este libro, para animarlos pues con este texto y ustedes lo encarguen, hay unos indicadores de individualismo. Dice que autonomía, autosuficiencia, autoprotección, sentido de superioridad propia, son expresiones de egoísmo. Este gobierno propio. En este gobierno propio nosotros tan a menudo tenemos que enfrentar esto y luchar con esto. Porque mire, nosotros a menudo cuando se trata de la iglesia tendemos a hacer las preguntas orientadas como al consumo. Me gustó, hoy me sentí muy bien, hoy estuvo muy chévere, hoy me sentí muy bien en la iglesia, o no me gustó, y cómo cantaron, cómo predicaron, ay, no me gustó. Esto, ¿cómo me siento? ¿Qué gano con esto? ¿Qué es lo que gano con estar allá? ¿Cómo me beneficio? ¿Qué provecho le saco a esto? Deseos y objetivos que tienen prioridad funcional sobre las necesidades de la comunidad y la misión de la iglesia. Cambiar en comunidad es dejar de estar centrados en el yo para centrarse en Dios. Ahí está, hay un beneficio personal, pero es un beneficio que va hacia lo comunitario.
Una última cosita de esto de aprender la soledad, aprender a vivir en soledad para aprender a vivir en la comunidad. Y que las dos cosas caminan de la mano, van junticas. Aquí está el elemento de la confesión. La confesión es un elemento precioso en la comunidad que le ayuda a la vida personal. Bonhoeffer, en un librito que se llama Vida en Comunidad, ese libro es de acceso muy libre en internet, porque es viejito. Bonhoeffer dice, el que no sepa vivir en comunidad, que tenga cuidado con la soledad. Has sido llamado en el seno de la iglesia y este llamado no se te ha hecho solamente a ti. Llevas tu cruz, luchas y oras dentro de la comunidad de los llamados. No estás solo. Incluso en la muerte y en el día del juicio no serás sino un miembro de la comunidad de Jesucristo. Si desprecias la comunión fraterna, rechazas el llamado de Jesucristo y tu aislamiento no te acarreará más que desgracias. Si muero, no estoy solo en la muerte. Si sufro, la iglesia sufre conmigo, dijo Lutero. Debemos comprenderlo. Solo dentro de la comunidad podemos estar solos y solo aquel que sabe estar solo puede vivir en comunidad. Ambas cosas van unidas. Solo en comunidad aprendemos la verdadera soledad y únicamente en la soledad adquirimos realmente el sentido de la comunidad, ambas cosas a la vez. Hermanos, hay una cosa importante en esto de soledad, vida personal y comunidad. Es que nosotros tenemos que aprender a practicar la confesión, porque la confesión hace posible el acceso a la comunidad. El pecado quiere que nosotros estemos solitos, que guardemos por allá. Pero cuando nuestros pecados salen a la luz en un entorno confiable, seguro, de hermanos que oran por nosotros, tienen verdadero interés, que no van a hacer chisme con nuestros pecados, que no van a usar nuestros pecados en contra. Hermanos, hay una expresión preciosa de nuestra fe, de nuestro evangelio, de nuestra vida personal para el beneficio de la comunidad y de la iglesia. Esto a veces es difícil, pero lo que sabemos es que Dios quebranta las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, como dice el Salmo 107. Bueno, ¿cómo te ves aquí? En tu vida personal y en tu vida de comunidad. Yo creo que la comunidad, la participación, la iglesia es lo que nos ayuda a crecer en lo personal. Pero cuando estamos creciendo, le devolvemos, le ayudamos a la iglesia a crecer así. Unas implicaciones de esto. Si en el andar con Cristo, en la comunión con los creyentes, uno no ve nada de cambios ni de crecimiento personal, es que algo está andando mal. Alguna cosa está funcionando mal si no estamos viendo algo de crecimiento, algo de avance. Yo creo que las expresiones de que estamos cambiando en nuestra vida personal por la comunidad es que nosotros tenemos un dolor intenso por nuestro propio pecado. Es que tenemos luchas más feroces contra nuestro propio pecado, pero tenemos mayor sensibilidad por el otro, por su condición, por su pecado, por su realidad del alma. Hermanos, otra vez nosotros deberíamos dolernos, llorar y lamentarnos cuando sabemos que uno de nuestros hermanos está mal, que no solo ha pecado, sino que ha tomado el pecado con indiferencia y ligereza. Si es tu hermano, si tú amas a tu hermano, deberías estar muy interesado en esto. Nuestros pecados son contra las personas y nuestros pecados son contra Dios. Y el Señor quiere hacer su obra en medio de nosotros usando estos mismos recursos, las personas. Hermanos, soportarse, servirse, vivir en la unidad del Evangelio.
¿Cómo quieres responderle al Señor este llamado, esta invitación a participar más como el cuerpo? Como un miembro activo del cuerpo del Señor. ¿Dónde están las necesidades principales, los ajustes que necesitamos, el crecimiento que necesitamos ver? Díselo al Señor con confianza, porque el Señor es bueno y misericordioso. Y generoso, generoso. Bueno, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos ahí. Quizá hay algo que el Señor te ha hablado hoy en esta reflexión, en esta meditación de la palabra. Si hay algo que el Señor te ha dicho sobre cambios, sobre incorporar cosas nuevas, abandonar cosas nuevas, cosas que has puesto por ahí y que necesitas ya ligero, abandonarlas, también ven al Señor.